San Francisco de Asís. Nace en 1182. Sus padres son Pietro Bernardone y Madonna Pica. En el bautismo recibe el nombre de Juan. Luego, en 1198, en enero, es elegido el Papa Inocencio III. En marzo, los ciudadanos de Asís asedian y destruyen la Rocca, fortaleza feudal e imperial. Dentro de su mismo contexto, en 1202, se da la guerra entre Perusa y Asís. En la batalla de Collestrada, Francisco es hecho prisionero y llevado a Perusa. En 1203, Francisco, liberado de su cautiverio, regresa a Asís. Tras todo este recorrido, en 1204, Francisco sufre una larga enfermedad. Luego, en 1205, se darán dos acontecimientos. El primero, Francisco parte para Puya, enrolado en el ejército. En Spoleto tiene el sueño que da otro rumbo a su vida y le hace volver a Asís. En la segunda mitad del año comienza la conversión inicial del santo. Se va apartando de los amigos, intensifica su vida de soledad y oración, frecuenta la compañía de pobres y leprosos. Va en peregrinación a Roma, al crucifijo de San Damián, le encomienda que repare su iglesia. En 1206, por el mes de marzo, ante el tribunal del obispo de Asís, renuncia a los bienes paternos y a la familia. Luego se traslada a Gubbio, donde permanece unos meses sirviendo a los leprosos. Luego regresa a Asís, se hospeda en San Damián y viste el hábito de ermitaño. En 1206-1208, trabaja en la restauración de la ermita de San Damián, San Pedro y Santa María de los Ángeles o de la Porciúncula. Pero el momento decisivo de Francisco llegaría en 1208, por el mes de abril, cuando oía la misa en la Porciúncula. Escucha el Evangelio del envío de los discípulos en misión, en el que descubre su vocación evangélica y apostólica. Muy poco después, se le unen los tres primeros compañeros, Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani y Gil de Asís. Comienzan a misionar por la Marca de Ancona. Se les unen nuevos compañeros y Francisco los envía a predicar de dos en dos. En 1210 la pequeña fraternidad se traslada a la Porciúncula. En 1212, en el otoño, Francisco se embarca rumbo a Siria, pero los vientos contrarios hacen fracasar el intento y regresa a Ancona. En 1213-1214, viaje de Francisco por Francia y España, camino de Marruecos. Una enfermedad le obliga a regresar a la Porciúncula. En el año de 1215, en noviembre, se da el Concilio IV de Letrán, en el que seguramente Francisco estuvo presente entre los fieles. En 1216, en el mes de julio, muere Inocencio III y le sucede Honorario III, a quien Francisco pide enseguida la indulgencia de la Porciúncula. En 1217, en Pentecostés, 14 de mayo, se celebra en la Porciúncula el primer capítulo general propiamente dicho. La orden se divide en 12 provincias y se nombran los provinciales. En 1219, el capítulo general celebrado en Pentecostés, 26 de mayo, envía a Marruecos a los 5 protomártires de la orden. Poco después, Francisco se embarca para Acre, Damieta, y se entrevista con Sultán de Egipto. En 1220, Francisco regresará apresuradamente a Italia por los problemas que han surgido en la orden. A petición del santo Honorario III, nombra al cardenal Ugolino, protector de la orden. Francisco se retira del gobierno de la orden y nombra vicario suyo a Pedro Catani. Este morirá en 1221, en el mes de marzo, y será sustituido por Fray Elías como vicario de San Francisco. En 1223, Francisco compone la regla definitiva en Fonte de Colombo, que es aceptada por el capítulo de Pentecostés, 11 de junio, y aprobada y confirmada mediante bula por el Papa Honorario III, el 29 de noviembre. En 1224, del 15 de agosto al 29 de septiembre, Francisco pasa la cuaresma de San Miguel en el monte Alberna, donde le son impresas las llagas de la pasión de Cristo. Después retorna lentamente a Asís, sin dejar de predicar allá por donde pasa. En 1224-1225, Francisco sufre varias enfermedades,
entre ellas una grave oftalmía, pero aún sigue haciendo alguna gira apostólica para predicar al pueblo. En 1225, allá por el mes de marzo, en el mes de abril, compone en San Damián o en el Palacio Episcopal de Asís el Cántico del Hermano Sol. En 1225-1226 Francisco se somete a varias curas dolorosas en Asís, en Rieti, en Fonte Colombo y en algún otro lugar. En 1226, en el mes de abril, encontrándose en Siena para un nuevo tratamiento, se agravan sus enfermedades. De regreso a Asís, se detiene algún poco en la calle. En 1226, al sentir cercana a la hermana muerte, pide que lo lleven a la Porciúncula. Allí, el sábado día 3 de octubre, hacia las 19 horas, muere Francisco a la edad de 44 años. El domingo, día 4 de octubre por la mañana, el cuerpo de Francisco es trasladado a Asís, deteniéndose en San Damián, donde están Clara y sus hermanas, y recibe sepultura en la iglesia de San Jorge. En 1227, el 19 de marzo, es elegido el Papa Cardenal Ugolino, protector de la orden y amigo de San Francisco, que toma el nombre de Gregorio IX. En 1228, el 16 de julio, Gregorio IX canoniza a Francisco de Asís.